mi novio me engaña con mi prima y con varias mujeres más, pero al final se queda solo. Pónganse cómodos, busquen el snack que más les guste, porque esta historia es larga, y créanme, solo estoy contando lo esencial para que entiendan la magnitud del desastre emocional. Todo esto empezó a finales de 2021, yo venía de terminar una relación seria y prolongada, lo que me dejó en un estado emocional malo, la pandemia estaba terminando, y yo tenía ganas de salir, de ver gente, de reconectar, pero mi cabeza gritaba, no te metas en nada serio. Aún así, me permití frecuentar a algunos chicos, entre ellos, Pedro se destacó de inmediato. Lo nuestro no fue un flechazo ruidoso, sino una química innegable que se cocinó a fuego lento, había una chispa constante, una energía que nos hacía especiales cuando estábamos juntos, nos entendíamos sin hablar, él terminaba mis frases, y teníamos un humor interno que nos hacía sentir que éramos los únicos dos en la habitación. Nunca le pusimos una etiqueta, un territorio incómodo que te mantiene en un limbo constante. Mientras tanto, mi relación con mi prima Berenice, a la que consideraba mi hermana, era mi pilar. Hicimos absolutamente todo juntas desde que tengo memoria. Siempre estuvimos juntas en las tardes. Era la primera en enterarse de todo lo que pasaba en mi vida. Ella era mi confidente, mi cómplice. Por eso, lo que vino después fue un golpe que no vi venir. Antes de lo que les voy a platicar, jamás peleamos por algo, sí hubo discusiones pero nada grave, siempre solucionábamos las cosas de forma pacífica. Elena, una muy buena amiga mía, me envió capturas de mensajes donde se confirmaba mi temor. Berenice y Pedro estaban muy juntos en una fiesta, y lo peor es que llevaban 2 semanas sin decirme nada de lo que sucedía. 2 semanas de mentira en mi propia cara, fue una traición tan profunda que es difícil de describir, sentí que me arrebataban un futuro potencial y a la persona que más quería, todo de un solo golpe. Nunca los creí capaces, ya que conmigo presente eran disimulados, pero volviendo a recordar todo, Pedro empezó a ser distante y actuar raro conmigo, pero creí que solo pasaba un mal momento, no que me engañaba con mi prima. Al parecer, Berenice estaba hablando de mí a mis espaldas con Pedro, y el resultado de eso fue que la relación entre nosotros se vino abajo de una manera terrible. Pedro y Berenice estuvieron saliendo por unos 2 meses, afortunadamente, o quizás por karma, terminaron, fue una ruptura escandalosa, ella publicaba que él fue infiel con una de sus amigas, mientras que él se defendía diciendo que ella hizo lo mismo con su mejor amigo, que ella no era una mujer inocente. Al final todos los amigos en común decidieron ignorarlos, y al ver que no tenían ninguna repercusión, dejaron de hacerlo. Al mes, adivinen quién regresó. Pedro, por supuesto, rogando, pidiendo perdón, diciendo que había cometido el error de su vida. Yo, completamente ilusa y aún enamorada, lo acepté con mucho amor. Platicamos de mis emociones y él se defendía diciendo que yo lo había descuidado y que yo fui quien metió a su vida a mi prima, que algo de responsabilidad también tengo. No me gustó a dónde iba la plática, sentí que me culpaba por lo que sucedió, así que lo dejé ir, y decidí olvidar lo que pasó y seguir juntos. Con Berenice intenté una conversación para perdonarla, más que nada por mi propia paz mental, pero ella nunca mostró ni la más mínima señal de remordimiento o interés en enmendar el daño. Intentó humillarme y decirme que era una fácil por meterme con su exnovio, que eso no se hace entre familia y que yo era asquerosa. Decidí irme en ese momento, no toleraba que ambos me lastimaron y al final la culpable era yo. A partir de entonces tenemos contacto cero, la extraño pero me lastimó mucho, ¿qué debería hacer? La perdono y olvido todo, o mejor solo sigo con mi vida e intento mantener mi relación. Actualización 1. Han pasado 7 meses de mi anterior publicación, y la insistencia de Pedro dio frutos. Nos hicimos novios de manera formal, él se dedicó a traerme regalos, comprar flores hermosas, llamarme y decirme cosas muy bonitas todos los días. Pero eso no duró mucho tiempo. Pedro era aficionado a las fiestas excesivas y a beber hasta perder el control. En esos estados, sus palabras eran crueles y despectivas. El maltrato verbal era la norma después de cada salida, y yo me sentía obligada a justificarlo por el alcohol. Si no tomaba era un príncipe, pero al beber era la bestia. Recuerdo la Navidad de ese año con una amargura especial. Yo me sentía muy mal ese día, con un dolor físico incapacitante, por lo que no pude salir. Pedro se enojó de una manera infantil y fría. Aunque se mantuvo cerca físicamente, me castigó con el silencio absoluto toda la noche. Estaba presente, pero me hacía sentir completamente sola, ignorándome mientras yo sufría. A los pocos días, en una reunión con mi grupo de amigas, Elena me comentó algo crucial. Me dijo que Pedro le había respondido a una historia de Instagram insinuando que su Nochebuena había sido aburrida y sin emoción, como si yo fuera la culpable de su frustración. Este comentario casual destrozó mi frágil confianza. Yo luchaba contra el dolor, y él, en lugar de empatizar conmigo, para él fui una carga. Días más tarde, al llegar a su casa, Pedro estaba bajo los efectos del alcohol. Sentí que era mi única oportunidad de saber la verdad. En un acto de desesperación, revisé su teléfono. Sé que está mal invadir la privacidad, pero el hallazgo fue devastador. Decenas de interacciones, comentarios coquetos y me gusta a historias de chicas en redes sociales. El mundo se me vino abajo de nuevo. Siempre intuí que esto podría pasar.
Siempre supe que él no era una blanca paloma, pero verlo hecho realidad fue más duro que imaginarlo. Esperaba solo encontrar los mensajes en que se quejaba de mí, y encontré que nunca me amó. Esa noche me fui, pero él, en lugar de arrepentirse, comenzó a enviarme mensajes horribles, atacando a mi familia y a mi dignidad. Parecía que buscaba hacerme sentir que yo era el problema. Corté la comunicación. Sin embargo, el ciclo se reinició con la llegada del Año Nuevo, donde cedí nuevamente a sus súplicas de perdón, ya tristemente habituales. La relación continuó, pero mi salud mental se encontraba en un estado de desgaste. Mi vida se redujo a monitorear su estado de ánimo, no sé cómo. Sigo amándolo y perdonando todo, sé que duele y que me lastima, pero sigo creyendo en el hombre que me conquistó, en esos detalles tan bien pensados, en las palabras hermosas que me dice, en las citas que no paramos de reír. Quiero perdonarlo y que él vea mi dolor y quiera cambiar. Denme consejos para que lo cambie. Quiero casarme y hacer mi vida con él, pero no aguanto que me engañe y se porte mal conmigo. Actualización 2. Hola, gracias por sus consejos, quienes me ayudaron, muchas gracias. Les actualizo lo que pasó. Al final, para sorpresa de nadie, volvimos, lo perdoné y él me propuso que viviéramos juntos en un departamento. Yo me emocioné, porque creí que era la confirmación de su arrepentimiento y que ya buscaba algo serio conmigo. Pero lo que me trae aquí de nuevo, un año después, es que en una fiesta que hubo, Pedro volvió a excederse con la bebida. Cuando regresamos a nuestro departamento, yo sabía lo que venía, su versión agresiva y pesada. No quería enfrentarlo, así que me encerré en la habitación secundaria. La escena que siguió fue de terror puro. Empezó a golpear las puertas y a gritar con rabia descontrolada. El ruido era ensordecedor, los vecinos seguramente escucharon todo. Finalmente, logró derrumbar una de las puertas con un golpe y rompió unos vasos, desatando una furia física que me hizo temer por mi seguridad. Luego vino hacia mí. En ese momento, sentí un miedo tan puro y paralizante que mi cuerpo se congeló. Me empujó sobre la cama y trató de quitarme el celular. Él sabía que yo llamaría a mi familia. Forcejeamos por el aparato, una lucha física desesperada mientras yo intentaba liberarme, sintiendo como el pánico me hacía temblar de pies a cabeza. Milagrosamente, logré marcar el número de mi hermano, Daniel. Él, que ya venía sospechando de la toxicidad de Pedro, me había dicho explícitamente que lo llamara ante cualquier problema. Mientras Daniel llegaba, Pedro cambió de táctica. Empezó con la victimización. Me reprochaba que yo era una maltratadora, una exagerada, y que por qué le hacía eso, como si yo fuera la agresora y él la víctima inocente. Empezó a llorar y decir que jamás me importaba cómo se sentía él, que siempre iba con mi familia y les hablaba mal de él, pero que yo nunca les decía qué cosas hacía yo para que él explotara. No dije nada, solo me callé y rezaba para que mi hermano llegara. Llegó mi hermano con mi madre poco después y, por seguridad, me fui con ellos. Al entrar al auto, me puse a llorar, de alivio. Jamás había experimentado tanto terror. Él era agresivo verbalmente, y eso lo podía justificar, pero nunca me había tratado así físicamente. Siento que eso me abrió por fin los ojos. Mis padres me insistieron en que me quedara. Pedro, supuestamente, se había ido a casa de sus padres, pero al día siguiente nos enteramos de que había vuelto a irrumpir en el departamento y se había quedado ahí, como dueño, en acto de control y territorialidad. ¿Qué puedo hacer? Tengo mucho miedo, pero sé que él no es así, es el alcohol hablando. Mi hermano, que es abogado, me ha dicho que comience terapia y que denuncie, pero no quiero, no estoy lista para todo eso. Quiero primero platicar con Pedro y pedirle que cambie. ¿Qué opinan ustedes? Actualización 3. Desde la situación con Pedro, cambió drásticamente, dejó los excesos con el alcohol y los episodios de furia desaparecieron, se volvió extremadamente atento, cariñoso y responsable. Aparentemente, era la pareja que siempre quise, y sí, regresé con él. El problema es que yo estaba destrozada por dentro, nunca pude sanar, la desconfianza se convirtió en una sombra constante. Me pregunto día tras día si este comportamiento es amor verdadero o si simplemente está conmigo por comodidad, miedo a la soledad o conveniencia. Lo amo, y amo a nuestros gatijos, una pareja de gatos siameses que adoptamos juntos, que son mi única alegría estable, y valoro la estabilidad superficial que hemos construido, pero los recuerdos son como demonios persistentes, me visitan en los momentos de calma, reviviendo el miedo en mi mente, haciéndome cuestionar si la vida que tengo es una cárcel dorada que elegí. Una noche, mi hermana me llamó, muy preocupada, me dijo que había consultado con una psicóloga, la doctora Ríos, y me suplicó que pidiera una cita. Fui a regañadientes. La doctora Ríos, una mujer de unos 50 años con una mirada tranquila, me escuchó pacientemente por 2 horas, le conté la cronología completa, desde Berenice hasta la puerta rota. Mira, Laura, me dijo la doctora, lo que describes es un ciclo de abuso clásico, tensión, explosión y luego la fase de luna de miel, que es donde él es atento. La calma que vives no es la sanación, es la tregua entre los ciclos. Pedro ha aprendido que para mantenerte, debe postergar la explosión, pero el fundamento de esta relación es el miedo que tienes a la soledad, no el respeto mutuo. Esa sesión me puso muy reflexiva, pero me dejó paralizada.
cómo destruyes una vida, una casa, unos gatijos por una verdad que solo existe en tu cabeza y que él se niega a reconocer? Por el momento prefiero ignorar el consejo profesional y seguir en la calma, en la negación. Gracias por seguir leyendo mis lamentos, y para quienes me comentan que soy una tonta por seguir en la relación, jamás entenderán hasta que lo vivan, y de corazón espero que nunca lo hagan. Es tan grande la recompensa que él me da por aguantarlo que puedo seguir haciéndolo, y más porque realmente veo cambios en él por primera vez. ¿Cómo lo voy a abandonar ahora que está creciendo personalmente? Actualización 4. Mi mente se ha mantenido en este limbo hasta hace muy poco. Ayer, en una cena casual con unos amigos, Sofía y Ricardo, surgió una pregunta: ¿de qué te arrepientes en la vida? Esperaba que Pedro, después de todo el daño que me hizo con sus mentiras, su agresión y el trauma de Berenice, respondiera con una frase que mostrara empatía o reflexión sobre su comportamiento, algo como: me arrepiento de haber herido a la persona que amo por mi inmadurez. Su respuesta fue fría, concisa y completamente egoísta: me arrepiento de confiar en ciertas personas. El golpe de esa frase fue físico, sentí que no había aprendido nada, que no había reconocido mi sufrimiento. Le reclamé, le pregunté por qué su arrepentimiento no incluía el daño que me causó a mí, me miró con esa calma inquebrantable que ahora detesto y me dijo: sin esos errores, no sería la persona que soy ahora, y si estoy aquí contigo, es porque soy mejor. Le dije esa misma frase que la doctora Ríos me ayudó a formular: Pedro, tú te construiste sobre mis cimientos rotos. No le costaba nada un simple reconocimiento, pero no lo hizo, y eso es lo cruel. Él vive en paz, tranquilo con su yo mejorado, mientras los fantasmas de ese pasado me visitan constantemente, haciéndome dudar de mi valor. Así que decidí llorando que era momento de irme. En verdad confiaba que cambiaría, que vería cuánto me dañó y que me amaría por siempre, pero al fin veo que si en su mejor versión no puede ver que casi acaba con todo, no sé qué más esperar. Empaqué una maleta con mis documentos importantes, mis cosas más valiosas y un poco de ropa. Lamentablemente, no pude llevarme mis gatitos, pero hablé con mi vecina que los cuide en lo que no estoy, que si ve algo extraño con ellos, me llame inmediatamente. Me dijo que no me preocupara. Pude ver en sus ojos lástima, ya que era una testigo de la violencia que vivía. Fui a casa de mi hermano, Daniel, él me recibió, me abrazó. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me preguntó Daniel. No sé, solo sé que tengo demasiado miedo para seguir ahí, y lo que más me duele es que, incluso con este miedo, sigo sintiendo que lo amo, y que voy a romper todo de nuevo si lo dejo. Daniel se sentó a mi lado, poniendo un vaso de agua en mi mano. No vas a romper nada, él rompió esto hace mucho, cuando te engañó con Berenice, y cuando te levantó la mano. Ahora tú tienes la oportunidad de repararte a ti misma. Llama a la doctora Ríos, yo me encargo de todo el proceso de la casa, de los gatos, de hablar con él si es necesario, tú solo encárgate de sanar. Lloré toda esa noche y otros 3 días, mi hermano cocinaba y me cuidaba con mucho amor. Cuando tenía que irse a trabajar, llamaba a mi hermana o a mis papás para que me vigilaran. Ninguno quería dejarme sola, porque quería autolesionarme, cosa que sí pensaba al inicio, pero rodeada de tanto amor, esos pensamientos se esfumaron. Llamé a la doctora Ríos cuando tuve más fuerza. Sé que tomar la decisión final me va a destrozar en el corto plazo, pero seguir ahí me está matando lentamente. Hoy, he elegido mi vida por encima de la suya. Gracias por leer esta larga historia. Cualquier consejo, palabra de aliento o crítica constructiva es bienvenido. Agradezco a todos los que me aconsejaban irme y que no quería escuchar. A las mujeres que me comentaban cómo fue su vida después de dejar sus relaciones agresivas. Gracias por darme esperanza. Actualización 5. Después de la conversación con Daniel, la decisión estaba tomada, pero la ejecución requería una estrategia. No era solo irse, era asegurarse de que Pedro no pudiera volver a manipularme ni causar más daño, y ahí es donde la mente brillante de mi hermano entró en acción. Daniel se sentó conmigo y me dijo: no te preocupes por ensuciarte las manos, vamos a hacer esto de forma inteligente y legal. Pedro no merece que pierdas más tu paz ni tu tiempo en dramas. Durante los siguientes días, mientras yo seguía en casa de mi hermano, Daniel se encargó de todo. Recopilamos todas las pruebas que teníamos, las capturas de pantalla de la traición con Berenice, los mensajes hirientes de Pedro, las fotos de la puerta rota que tomó Daniel antes de irnos, e incluso el informe médico de una visita al doctor por estrés postraumático que no había relacionado directamente con Pedro, pero que la doctora Ríos me confirmó que era consecuencia de la relación. Daniel hizo un respaldo de todos los chats, fotos y audios que teníamos, lo más inteligente. Consiguió copias de los recibos de alquiler y servicios a mi nombre que demostraban que yo también vivía allí y pagaba. Una semana después de mi partida, Daniel, en calidad de mi representante legal, envió a Pedro una notificación formal a través de un abogado amigo suyo, para mantener la distancia emocional. En el documento se le informaba que yo no regresaría, se le pedía que empacara mis pertenencias y las dejara en la puerta de la casa de mis padres, y que, en caso de no hacerlo, se presentaría una demanda por daños y perjuicios, incluyendo la puerta rota y los gastos médicos asociados al estrés, con
respaldo de la doctora Ríos, y una denuncia por acoso. También se le notificaba formalmente que se le prohibía contactarme bajo amenaza de una orden de alejamiento. El efecto en Pedro fue devastador. Al principio, intentó llamar, enviar mensajes, excusarse, pero Daniel fue implacable, bloqueó su número de mi teléfono y le respondió a Pedro con un mensaje seco: cualquier comunicación, hazla a través de mi abogado, y guarda mis cosas en cajas, sin tocar nada. Nunca esperó que yo reaccionara con tanta astucia, su encanto no servía ante un documento legal. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, necesitaba desahogarme de esta situación que lleva años torturándome y finalmente empiezo a ver la luz. Actualización 6. Mientras Daniel manejaba la parte legal, yo me concentraba en mi recuperación personal y en el doloroso proceso de despedirme de la vida que había construido con Pedro, incluyendo a nuestros amados gatijos. Nunca dejaba de pensar en ellos, y tenía un miedo constante en que Pedro los lastimara para perjudicarme, pero afortunadamente no sucedió eso. Cuando Pedro accedió a sacar mis cosas, Daniel aprovechó para, de forma muy estratégica, recoger a los gatos. Pedro intentó oponerse, argumentando que también eran suyos, pero Daniel le recordó que yo había sido la que pagaba la mayoría de los gastos de los gatos y tenía pruebas de las visitas al veterinario a mi nombre. Además, la doctora Ríos había emitido un informe que detallaba el impacto emocional en mí de no tener a los gatos, mientras que Pedro tenía un historial de negligencia al estar bajo los efectos del alcohol. Daniel, con una sonrisa fría, le dijo: o los entregas pacíficamente ahora, o iniciamos un proceso legal por la custodia de mascotas. Sumado a todo lo demás, la justicia suele fallar a favor de quien demuestra ser el cuidador principal y tiene estabilidad emocional. Pedro, con la arrogancia hecha trizas por la pila de documentos legales y la certeza de que Daniel no bromeaba, finalmente cedió. Los siameses llegaron a casa de mis padres, fue una mezcla de alegría y tristeza enorme. Los abracé y lloré, pero sabía que era la decisión correcta, era el último lazo tangible con esa vida, y ahora estaban a salvo. Mientras esto sucedía, Elena y Sofía se encargaron de que la historia se filtrara en nuestro círculo social de manera muy sutil y sin que yo tuviera que mover un dedo. No se trataba de chismorreo, sino de una forma de que la verdad saliera a la luz, desmantelando la imagen de chico bueno que Pedro se había esforzado en construir. Sofía, con su habilidad para las redes, encontró una forma ingeniosa. Compartió en su historia una frase genérica sobre la importancia de elegir personas que te respeten y el ciclo del abuso, etiquetando un perfil de apoyo psicológico. La gente empezó a hacer preguntas, y la verdad, sin nombres directos, se empezó a entrever. Pedro, al ver que su reputación se desmoronaba por su propia culpa, se sintió aislado. Nadie lo apoyó realmente, porque sus acciones hablaban por sí solas. La confianza en ciertas personas de la que él hablaba ahora le jugaba en contra. Puede que varios aquí estén en contra de esto, pero ya estaba harta de mantener en secreto todo el infierno que viví, y que muy seguramente mi prima igual sufrió, pero a diferencia de ella, él no tiene nada en mi contra. Siempre fui buena novia y no puede quejarse de algo que yo hiciera. Actualización 7. Los siguientes meses fueron un torbellino de trámites y de sanación personal. La presión legal fue inmensa. Pedro, al verse acorralado por las amenazas de demandas y desalojo, no tuvo más remedio que ceder. Finalmente, en el plazo estipulado, desocupó el departamento. Tuvimos que cambiar las cerraduras, por supuesto, y revisar si no había dejado algún recuerdo. No lo hizo, estaba derrotado. Luego nos enteramos por fuentes externas que su reputación social estaba por los suelos. La historia de la puerta, la agresión, el desprecio por mi salud mental, y su actitud después, se habían esparcido más allá. Los amigos que solían irse de fiesta con él empezaron a distanciarse. Las chicas con las que interactuaba en redes sociales, al ver la verdad, dejaron de seguirlo o lo bloquearon. La imagen de chico divertido y sin problemas se desmoronó. Perdió el departamento, gran parte de su círculo social, y la capacidad de manipular. No fue una venganza sangrienta, sino una terminar con todo aquello en lo que basaba su autoestima, el control y la aprobación externa. Yo, por mi parte, empecé terapia semanal con la doctora Ríos. Ella se convirtió en una guía invaluable, me ayudó a reconstruir mi autoestima, a entender por qué había caído en ese ciclo y, sobre todo, a perdonarme a mí misma por las debilidades. Mis gatijos son mi alegría diaria, su amor incondicional es una medicina. Daniel me ayudó a encontrar un nuevo departamento, ya que el primero me traía malos recuerdos y miedo que un día Pedro regresara. Encontramos uno que se siente realmente mío, sin sombras del pasado. Decidí no volver a convivir con nadie por un tiempo, dándome el espacio para redescubrirme, ahora sí siguiendo mi intuición, ya que no estoy lista para volver a vivir situaciones tan intensas. Ya no busco una relación, busco mi propia paz. Ayer, de casualidad, vi a Pedro de lejos en la calle. Estaba solo, mirando el suelo, con un aire apagado. Ya no tenía esa arrogancia, esa chispa superficial. No me acerqué, no sentí ira, ni ganas de confrontarlo, solo una profunda indiferencia y una inmensa gratitud por haber salido de ahí. Mi venganza fue mi libertad, mi sanación y su soledad, construida por sus propias acciones.
Gracias a todos por su apoyo y por leer mi historia hasta el final. Si están en una situación similar, por favor, busquen ayuda, no están solos, vales mucho. Nadie tiene derecho a agredirte aunque tú misma en ese momento no te quieras.